Esta hora tengo un tema, hermanos. ¿En qué consiste el triunfo del cristiano? ¿En qué consiste, hermanos, el triunfo de un cristiano? Hermanos, esto es algo, hermanos, que todos quisiéramos triunfar. Algunos creen que triunfar solamente es hacer riquezas, otros profesiones, ¿verdad? Son triunfos que el ser humano va obteniendo en su vida. Pero hermanos, en esta noche me gustaría que hablásemos del verdadero triunfo. ¿En qué consiste? Hermanos, porque todos esos triunfos que se obtienen, ¿verdad? Si usted pide al Señor una casa y el Señor se la provee, es un triunfo que el Señor le ha concedido. Si usted quiso sacar esta carrera profesional y estudió 6 años, 5 años, 3 años y logró llegar a la meta, es un triunfo. Es un triunfo. Cualquier cosa que usted se puso o en su meta conseguir y lo consiguió, es un triunfo. Pero si no lo consiguió, es una derrota, es una pérdida porque no lo consiguió, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿pero en qué consiste el verdadero triunfo de un cristiano? De un cristiano, hermanos. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, habla de esto mucho. Habla bastante de lo que es, hermanos, la batalla que el cristiano tiene que perseguir, por la cual va a ser su vida triunfante. Entonces, hermanos, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. 2 de Corintios 2:14. Hermano, usted ha tenido muchos triunfos en su vida. Y hermanos, gracias a Dios. A Dios gracias por eso. Dice la palabra del Señor: más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Más a Dios gracias. Más a Dios gracias, dice el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué tremendo, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos mostramos al mundo como, hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Y nosotros, al mostrarnos al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos nosotros glorificando a Dios, dándole al Señor la razón de su palabra. Y es que Pablo tenía más que razón, porque él, ya sabemos que Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio, enemigo de Dios, enemigo de los discípulos, enemigos de la palabra. Eso era él. Pero cuando él se convirtió al Señor, ya él reconoció que era un ejemplo hacia el mundo. Era un ejemplo al mundo entero de que Dios da la victoria y que ya él se había convertido en un hermanos, como dice el versículo, el olor, dice, de su conocimiento. Entonces, hermanos, el triunfo de un cristiano consiste en muchas razones. Hay muchas formas, hermanos, en que consiste el triunfo verdadero de un cristiano y lo que debemos nosotros conquistar. Hermanos, en primer lugar es la obediencia. La obediencia. Hermanos, la obediencia juega un papel importante para nosotros ser triunfantes en Cristo.
Hermanos, y este era el tema que el pastor tenía en la clase de discipulado hoy, la obediencia. Y hermanos, si nos centramos tanto en el tema, hermanos, de la obediencia, hermanos, que el tiempo se hizo corto. Sí, voló, pensamos que el tiempo se iba a hacer lejos, ¿verdad? Pero hermanos, de repente ya era la hora. Porque hermanos, se estaba tratando un tema bien importante, el cual es la obediencia. Hermanos, y la obediencia es como un vehículo en la vida del cristiano para llevarlo al triunfo, para llevarlo a ser un cristiano triunfante. Hermanos, porque la obediencia, hermanos, es la prueba de amor hacia Cristo. La obediencia es la prueba de amor hacia Cristo. Es la obediencia con la que nosotros demostramos a Dios que le amamos. Es por medio de la obediencia que nosotros demostramos que amamos a Dios, hermanos, y hacemos siempre su voluntad. Hermanos, vuelvo y repito, nosotros demostramos a Dios que le amamos, pero porque le obedecemos. Porque si no le obedecemos, hermanos, es mentira que le amamos. Estamos mintiendo. Porque al Señor se le obedece. Hermanos, una de las cosas que hizo Abraham cuando Dios le habló y le dijo: Abraham, es necesario que tú te vayas de aquí. Es necesario que tú abandones este lugar, porque yo tengo un plan bien grande en tu vida y para el mundo. Pero es necesario que tú abandones este lugar. Entonces, hermanos, para Abraham era algo, hermanos. Nosotros lo leemos, dice: Abraham dejó su tierra y su parentela y se fue a la tierra que Dios le mostró. Lo leemos, se ve fácil, ¿sí? Se ve fácil. Cuando leemos nosotros que Dios le habló a Abraham que se fuera y dejara ahí su tierra y su parentela y se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y hermanos, se ve tan fácil leerlo. Pero espérese que se lo pida. Yo siempre admiro al pastor y una cosa que le admiro grandemente es porque viene de Honduras a Estados Unidos. Viene al lugar donde todos queremos estar, o todo el mundo quisiera estar. Ya está en un lugar donde es anhelado por muchos estar. Pero de repente de aquí le dicen: te vas a ir a México. Ahí es otra cosa, ¿ya? Ahí es otra cosa. Simplemente si aquí le dice: hermano, se va a ir usted aquí allá al desierto de Mojave. Allá hay un pueblito que se llama Mojave, ¿verdad? Sí, Mojave. Allá. Vas a ir a predicar ahí, hermano, pero si solo hay ahí como 20 casas y otros ranchitos por allá. Pero, hermano, tienes que dejar Los Ángeles. Sí, dejar los hermanos, la familia, las comodidades de aquí de Los Ángeles y irte donde, hermanos, allá vas a estar solo. Hermanos, pero hermanos, la obediencia. Hermanos, en la obediencia hay victoria. Entonces, cuando nuestro pastor se fue a México, estaba duro tomar esa decisión. Irse a un rancho, hermanos, allá. Sí, pero hermanos, ahí viene la paga después. Abraham, hermanos, obedeció esa voz y dijo: bueno, está bien. Abraham se fue y obedeció a la voz de Dios. Es el vehículo, hermanos, la obediencia para tener victoria en la vida espiritual. Y eso encierra todo. Después vienen otras cosas. Hermanos, si el Señor nos da la victoria espiritualmente, vienen cosas alrededor. O sea que, hermanos, el regalo, el paquete viene con otros artículos más. Gloria sea el nombre del Señor. No viene solamente una victoria, hermanos, pequeña, sino que es grande. Hermanos, es un grande paquete que el Señor nos da cuando nosotros nos sometemos y obedecemos al Señor. Es la obediencia la base.
hermanos, para obtener la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, mira, vamos a leer unos versículos, hermanos, en este punto sobre la obediencia. Vamos a ver qué dice San Juan 14:23. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a encontrar, hermanos. Y es que, hermanos, muchos profesamos ser cristianos, hermanos, pero no queremos obedecer, hermanos. Pensamos, hermanos, de que no es necesario que yo me involucre en esto en la iglesia, porque ahí hay otros hermanos que lo hacen. Y, hermanos, si estamos nosotros cayendo, hermanos, en una desobediencia. Y 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es suficiente, hermanos, para que nosotros digamos: hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer a Dios. Dice, y respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le va a amar. Y vendremos a él y haremos morada con el Señor. Qué lindo es esto, hermanos. Yo digo, y cuando veo, hermanos, y escudriño y leo la palabra del Señor y veo a los discípulos decididos a seguir a Jesús, hermanos, sin importarles, hermanos, cuánta cosa dejaban, porque muchos de ellos tenían su pasar. Muchos de ellos tenían su profesión, algunos tenían empleo, otros tenían sus pequeñas empresas. Los pescadores tenían sus empresas de pesca, pero llegó Jesús y los llamó y obedecieron a la voz de Dios, a la voz de Jesús, y le siguieron. Pero ellos, mientras caminaban con Jesús y oían su enseñanza, ellos decían que valía la pena seguir a Jesús. Valía la pena entregarse al Señor, hermanos, y nosotros debemos de disfrutar. No, hermano, no obedecer obligado. Es lo que hablaba el pastor ahora en la enseñanza. No obedecer porque está obedeciendo bajo amenaza. Esa no es obediencia. Si al hijo le dice: mira, vas a hacer esto, porque si no, te va a caer. No, esa no es obediencia, ¿verdad? Ese ya está advertido, que si no hace, si no escucha y no hace y no obedece, le cae. Obediencia es otra, hermanos. Es obedecer, es sin que te estén amenazando. Usted hace las cosas, sirve al Señor, se entrega en la iglesia al servicio, a lo que sea, a lo que haya que hacer. Todos nos entregamos a servir al Señor porque obedecemos su palabra. El Señor nos hace el llamado, hermanos, para que le sirvamos. Gloria sea el nombre del Señor. Otro versículo, Deuteronomios 5:33. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice este versículo que leíamos, que está lindo, hermanos, el de Juan 14:23. Dice que haremos morada con el Señor, viviremos con el Señor, estaremos con Él. Y eso, hermanos, es maravilloso, hermanos, pero, hermanos, eso tiene, hermanos, un precio, es la obediencia. Gloria sea el nombre del Señor. Deuteronomios 5:33. Amén. A ver, nomás en voz alta de lámpara, que lo oigamos todos. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, andad en todos los caminos que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y qué dice? Para que viváis y os vaya bien.
Hermanos, si obedecemos al Señor nos va a ir bien. Si los jóvenes obedecieran en todo, hermanos, lo que el Padre le va enseñando, le va diciendo y lo va conduciendo, hermanos, por este camino, por donde va a ir, hermanos, le iría perfectamente bien. Sí, hermanos, si nosotros seguimos las instrucciones y lo que el Señor nos dice, hermanos, nos iría muy bien. Sí, hermano, porque el Señor es lo que nos enseña, hermanos, a caminarnos, a movernos siempre bajo la obediencia. Otra de las cosas, hermanos, que trae, hermanos, triunfo a una vida de una persona cristiana. Ya dijimos que si somos obedientes vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Aquí estamos en un culto de caballeros. Qué bonito le pusiéramos ese nombre, Elan, a la sociedad de caballeros, los triunfadores, ¿verdad? O los triunfantes. Amén. Bueno, tenemos el número 2, la unidad. La unidad, hermanos, trae victorias a la vida del ser humano, a la vida del cristiano. La unidad, hermanos. Una vez, hermanos, que se da la unidad en un pueblo, hermanos, pueden hacer muchas cosas. Hermanos, si yo este día quisiera desalojar este local, quitar las sillas, hermanos, porque vamos a lavar el piso, pero me pongo yo solito a mover silla para otro lado, no acabo en toda la noche, hermano, bien cansado. Sí, pero si decimos, hermano, vamos a mover las sillas, hermanos, y ninguno se va, y todos moviendo una silla, hermanos, en 2 minutos no hay nada acá. No hay nada. ¿Por qué? Porque unidos hicimos que este salón se quedara sin sillas en un momento, por la unidad. La unidad del cristiano, hermanos, el cristiano unido o el pueblo unido, hermanos, es fuerte. Hermanos, yo estaba viendo hace unas semanas en Puerto Rico, sacaron al gobernador de Puerto Rico, y es que, hermanos, el pueblo se unió y dijo: se va porque se va. Sí. Y hermanos, y se unieron y cada día más y más, hasta que no soportó. Sí. Se fue. ¿Por qué? Porque ese pueblo se unió y dijo: este hombre se va, porque no lo querían. Entonces, hermanos, un pueblo unido, hermanos, la iglesia unida puede hacer grandes cosas. Nosotros como iglesia del Señor, hermanos, tenemos que mantener siempre la unidad. Es lindo estar unidos, hermanos. Por eso es que siempre nosotros, hermanos, no descuidamos, hermanos, el convivio en la iglesia. El convivio en la iglesia. Siempre mantenemos esa ruta que tenemos, hermanos, de convivir. Y esto se dio, hermanos, el convivio se ha dado porque nuestro pastor se opuso, o desde el principio se ha opuesto a que aquí se venda comida, ¿verdad? No está permitido, hermanos, que se venda comida. Entonces puso, hermanos, esa regla, digamos, ¿verdad? Porque muchas iglesias lo practican. Y él dijo: aquí no, aquí se va a hacer gratis. Entonces fue que vino, hermanos, los convivios, que siempre, hermanos, se trae y comemos y nos tomamos un café sin cobrarse nada, de gratis. Entonces, hermanos, por eso es que nos hemos convertido, hermanos, en una iglesia que practica mucho los convivios, y seguido, hermanos, hoy tenemos ahí convivios, no, valga la redundancia. Amén. Así que no se vaya a ir, tenemos convivio. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos unidos, estamos siempre con esa unidad importante en la iglesia del Señor. Y fíjese, hermano, que Jesús le preocupaba esto. A Jesús le preocupaba mucho la unidad de sus discípulos. El Señor Jesús quería ver a los discípulos bien unidos, que estuvieran fuertes, porque Él sabía que Él se iba a ir, Él iba a morir y se iba a ir al Padre quien lo envió, y quedarían solos. Y la única manera de que pudieran ellos triunfar en el ministerio, en la predicación, era que estuvieran unidos.
Y eso era lo que le preocupaba a Jesús, y hizo una extensa oración al Padre, pidiéndole que los cuidara. Mire lo que dice Juan 17:11, para que veamos lo que estoy hablando. La unidad. Al Señor le preocupó tanto la unidad de sus discípulos que Él se lo encargó a Dios, su Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Juan 17. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Qué tremendo, hermanos. El Señor está encargándolos que se mantengan unidos. Y esta es una oración, hermanos, que el Señor hizo, hermanos, por sus discípulos en el capítulo 17. De hecho, en mi Biblia, hermanos, tiene como subtítulo: Jesús ora por sus discípulos. Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Hermanos, el Señor Dios le había dado un grupo, los discípulos, y anduvieron con Él. Pero cuando Él se iba a ir y llegó su hora, llegaba el momento en que los dejaba, llegaba el momento en que Él se iba. Pero este grupo, estos 12, los quería Él unidos para que pudieran continuar con el evangelio, predicando esa palabra de vida. Entonces Él, muy preocupado, ora al Señor. Capítulo 17 de San Juan. Si quieres escuchar, ver una oración de Jesús hacia el Padre, lee esta porción, que aquí está esta oración que Él hacía al Padre, y le dice al Señor que se los cuide y que los mantenga uno como nosotros somos uno. La unidad trae victoria. Gloria sea el nombre del Señor. En la unidad, hermanos, está la fuerza. En la unidad está el poder. En la unidad, hermanos, está toda la victoria de un pueblo. Si nosotros nos unimos, hermanos, podemos nosotros hacer grandes cosas en este lugar. Si nosotros nos proponemos, ya lo decía el pastor, si nos proponemos que vamos a construir y botamos esa pared y que esto sea un auditorio mucho más grande, hermanos, unidos, hermanos, ¿usted cree que no lo hacemos? Sí, hermano, se hace, porque, hermanos, nos unimos. Pero si se va a quedar uno solo, hermanos, es imposible. Es imposible. El otro día estaba viendo un video allí de un animal silvestre. Unos leones se lo querían comer. Sí, unos leones se lo querían comer. Y ya lo tenía de aquí, ya le había agarrado acá entre el cuerno y el cuello, y ya agarrándolo de ahí, ya esa víctima, hermano, ya no se va. Pero estaba, sí, un búfalo, efectivamente. Y este búfalo estaba solo, y empezó él queriendo defenderse. El animal se le corría, pero él se cuidaba. Pero de repente se cansa. Este león lo cansó, lo dejó que se cansara, que lo correteara y que lo correteara hasta que se cansó. Cuando se cansó, lo atrapó. Pero de repente, hermanos, viene una turba, hermanos. Viene una turba, hermanos, como de unos 100. No, aquel león, imposible. Lo suelta y se va. Eso es, hermanos, la unidad. La unidad, hermanos, trae poder. Una iglesia unida, hermanos, es poderosa. Una iglesia unida, hermanos, terrible, hermanos. El enemigo, hermanos, se corre inmediatamente. ¿Por qué, hermanos? Una iglesia unida. Mira lo que pasó cuando, hermanos, Pedro estaba en la cárcel. Dice que el hombre estaba allá. Ya habían matado a uno de los discípulos, de los seguidores del Señor, y él estaba en lista.
para hacer el que seguía. Y no lo hacían porque había una fiesta ahí en ese momento y esperando, pero pasándola, la fiesta, le tocaba. Y dice que los feligreses, los cristianos estaban allá en una casa, unidos, orando al Señor, orando al Señor. Y de repente, hermanos, llega un ángel, penetra hasta donde estaba en la cárcel y le dice: levántate, Pedro, vámonos de aquí. Y dice, estremeció la cárcel, se abren las puertas y, hermanos, y vámonos. Y se lo sacó de ahí y le dijo: ahora ya te puedes ir. Y llega a buscar los hermanos. Hermanos, Pedro va a buscar su grupito, va a buscar su gente. ¿Dónde están? Pensando quizás en la cárcel, ¿qué pasaría con los hermanos? ¿Qué sucedería con los hermanos? A mí me trajeron presos, los habrán matado, habrán muerto, porque habían muerto varios. Entonces él, cuando se vio suelto, se vio libre, corrió a la casa. Hermanos, y allí estaban orando. Allí estaba aquel pueblo orando, hermanos, porque la oración de un pueblo unido, hermanos, es mejor que de uno solo. ¿Sí? Si usted, hermano, viene a la iglesia y quiere oración porque está pasando una dificultad, no tiene que decir la razón o la dificultad. Solo dígale a los hermanos: oremos. Gloria al Señor, y el Señor se va a manifestar. Venga, hermanos, véngase temprano. Si estamos acá ya temprano, el pastor siempre está acá y otros hermanos que les gusta llegar temprano. Y es la hora de oración antes del culto. Pida oración. Y ese grupo unido, hermanos, esa oración va a ser fuerte, poderosa, va a derribar todo problema en su vida, lo va a rescatar y lo va a sacar adelante, porque esa oración unida tiene mucho más poder que si usted solo la hace. No le quiero decir que su oración, si usted la hace en su casa solo, no tiene valor. ¿Cómo no? Pero si unimos un pueblo, va a ser mucho más poderosa. No se quede en casa, mi hermano, véngase a la iglesia, que aquí, si yo canto un coro, hermanos, juntos con todos acá, hermanos, vamos a sentir gozo, alegría, nos va a invadir la felicidad, porque estamos glorificando al Señor, y ese canto tiene poder, tiene autoridad, hermanos. El pueblo de Israel en Jericó dice que cantaron alrededor de los muros y los muros se reventaron. Gloria sea el nombre del Señor. Cayeron, los muros se abrieron, porque un pueblo unido glorificaba a Dios tal como el Señor se lo ha ordenado. Por eso es que, hermano, la unidad es una de las cosas grandiosas para ser un pueblo victorioso. Gloria sea el nombre del Señor. Por último, hermanos, tenemos la perseverancia. Es otra de las cosas que trae victoria. La perseverancia es una de las virtudes hermosas en la vida de un cristiano. La perseverancia. Hermanos, a veces, hermanos, hay cosas que nosotros hemos pedido al Señor, pero no vienen así. Hermanos, no crea que el Señor no le ha oído o no la tiene que contestársela, se la va a contestar. Solamente el Señor quiere ver hasta dónde usted espera, qué tanta perseverancia tiene usted para esperar en que el Señor haga esas cosas. Hermanos, cuando el Señor le dijo a Israel que le diera 7 vueltas a los muros de Jericó, hermanos, probablemente ellos dieron la primera, nada. La segunda, tampoco. Ya iban por la 4ª vuelta, pero ni señales de que se iba a caer un muro. Bueno, si esta gente se hubiese desanimado,
Dijeron, no, ya vamos con 5 vueltas. Pero nada está sucediendo. Ya vamos con la 6ª vez y nada pasa. Pero ellos, hermanos, perseveraron hasta la 7ª vez que les había dicho el Señor. Ellos esperaron hasta la última vez que el Señor les había dicho. Y a la última vuelta que dieron a los muros cayeron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos perseveraron en la voz de Dios. Escucharon la indicación que el Señor les había dado. Que tiene que perseverar, hermanos, en su petición. Tiene que perseverar en todo. En todo tenemos que nosotros esperar. Tener paciencia. Hermanos, para todo, porque de esa manera vamos a conquistar. Gloria sea el nombre del Señor. De esa manera vamos a triunfar. Hermanos, y es que sí, a veces, hermanos, nos desesperamos. A veces hay cosas que, hermanos, no podemos esperar mucho porque somos humanos y queremos las cosas de inmediato. Pero, hermanos, el Señor, hermanos, tiene su tiempo. Tiene el momento para cada uno de nosotros. El Señor conoce los tiempos en que nosotros estamos ya listos. Porque a veces hemos pedido cosas al Señor, pero no estamos listos para recibirlas. No estamos preparados. Si usted le pide que le dé un carro al Señor, pero no sabe manejar, ¿para qué se lo va a dar? Sí. Amén. Se le está pidiendo, hermanos, un Mercedes, ¿verdad? Al Señor, pero no tiene licencia. No se lo va a dar el Señor, mi hermano, porque se va a ir a manejar sin saber y sin tener licencia, y la policía se lo va a quitar. Porque no está preparado. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que perseverar, porque el Señor va a contestar su petición cuando estemos listos, cuando estemos preparados. Y es que, hermanos, así lo tiene que hacer el Señor en nosotros. Mis hermanos, en esta noche espero de que esta palabra les haya traído bendición. El apóstol, hermanos, trajo esta palabra, hermanos, porque este pueblo de los Corintios, hermanos, estaba tan emproblemados, en tantas dificultades. Era una iglesia, hermanos, que él había fundado. Era una iglesia que él fundó y se fue. La fundó y se fue. Hermanos, y esta iglesia, hermanos, se creía mucho porque había muchos comerciantes ahí de dinero. Había muchos estudiosos, preparados, abogados y de todo. Y tenían por menosprecio a algunos siervos del Señor. Y entonces, y hasta el mismo Pablo, decían que no, que Pablo sí, que era un apóstol, pero que era más o menos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, les manda esta carta a los que sí perseveraban y les decían: tengan paciencia, porque el Señor siempre los lleva en triunfo. No escuchen a esos mentirosos que andan infiltrados en la iglesia, porque siempre hay, hermanos. Aquí no. Sí, aquí no los dejamos infiltrar, hermanos. Sí, porque, hermanos, siempre andan infiltrados en la iglesia alguien que anda diciendo: mira, el pastor allí bien y tú mal. Y otro le dice: mira, es necesario, pues. Entonces andan infiltrados, ¿verdad? Tratando de desanimar al pueblo. Entonces Pablo les escribe la carta y les dice: el Señor siempre los va a llevar de triunfo en triunfo. Tengan paciencia. A él se le dio tristeza, dice aquí el versículo 12, que cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrieron las puertas, dice, no tuve reposo en mi espíritu. Dice: no tuve reposo en mi espíritu porque por no haber hallado a mi hermano Tito. Oiga lo que le dio tristeza a Pablo, porque ahí había dejado un pastor, un evangelista, a Tito, y cuando llega a la iglesia de Troas no lo encuentra. Y él dijo: ¿qué pasó con Tito? Y dice que aunque no encontré sosiego en mi corazón, porque no encontré, dice, a mi hermano Tito. Así
despidiéndome de ellos, partí para Macedonia en busca del Señor. Y ahí fue, hermanos, cuando el apóstol Pablo está exhortando y animando al pueblo a que siga adelante, que el Señor siempre nos da el triunfo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer haberles compartido esta palabra. Espero de que bendición. Así oramos, declarando por aquellos que nos siguen a través de las redes y que están siempre conectados allí con nosotros. Declaramos que esta palabra corre hasta su hogar y las bendiciones declaradas para esta congregación las trasladamos a ustedes en el nombre de Jesús, creyendo que por la llaga de Jesucristo están sanos, libres, fuertes, llenos de ánimo. Y esta palabra que ha sido predicada hoy, así como nosotros la obedecemos aquí, transmitimos esa palabra a ustedes para que también sea puesta en práctica en Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube Fuente de Vida AIP y Facebook Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.